están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. El gobierno confirmó que estudia presentar un proyecto propio para el retiro acotado del 10% de los fondos de pensiones que incluya el pago de impuestos para las personas de mayores ingresos y también busca un acuerdo para la reforma de pensiones. El presidente criticó duramente al Congreso y no descartó recurrir al Tribunal Constitucional por la iniciativa que permitiría un segundo retiro de fondos previsionales. La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley para un segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, iniciativa que será votada este miércoles por la Comisión de Constitución del Senado. Durante el encuentro anual de la Sociedad de Fomento Fabril, el presidente de la República entró de lleno al debate legislativo y lo hizo con una fuerte crítica al trabajo parlamentario. Lo que estamos viendo hoy día es que un grupo de parlamentarios, haciendo un uso abusivo de un resquicio, de una ilusión constitucional, están pretendiendo escribir una constitución paralela, sin modificar la constitución vigente, a través de artículos transitorios. Eso no solamente es profundamente inconstitucional, sino que es un camino que conduce a la destrucción de la institucionalidad. A juicio del mandatario, el Congreso está legislando al ritmo que marcan el populismo y las redes sociales. Es como la droga, genera una sensación pasajera de bienestar, pero genera posteriormente consecuencias permanentes y gravísimas en la calidad del cuerpo social. Y ha demostrado, ¿cierto?, que es contagioso, porque se está expandiendo. Piñera dijo que el gobierno tratará de modificar el proyecto durante su tramitación legislativa. Y en caso contrario, anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional. Al parecer, el presidente Sebastián Piñera está aplicando la ley de manera discrecional y arbitraria, y eso incluso podría llevarnos a pensar que el presidente Piñera está bajo riesgo de una eventual acusación constitucional. El primer retiro del 10% fue una mala política pública. El segundo retiro del 10% es una pésima política pública. El gobierno, a nuestro juicio, está en su deber de ir al Tribunal Constitucional, no solo por este proyecto, sino para ver cómo se va a seguir legislando en el futuro. Debate respecto de las atribuciones del Congreso en materia de seguridad social, en el que también intervino el ministro de Hacienda. Estamos inundando las prerrogativas que son propias del Ejecutivo, del presidente de la República en un régimen presidencial, en materia de seguridad social, en materias tributarias, en materia de gasto público. Y eso es lo que está en juego, esa es la discusión de fondo. Es inaceptable que el gobierno busque intrometerse en las decisiones que nosotros tenemos al alero de la Constitución, de nuestra ley orgánica, ¿cierto?, del Congreso y de nuestro reglamento interno. Tenemos plenas facultades para actuar de acuerdo a la legalidad que nosotros tenemos. El Ejecutivo anunció que evalúa la presentación de un proyecto propio para el retiro de un segundo 10% de los fondos de pensiones. Claro que sería mediante una fórmula acotada y con pago de impuesto incluido para los sectores de mayores ingresos. Que se incluya un impuesto a aquellas personas de altas rentas. No parece razonable que todos los chilenos tengan que pagarle a las personas de mayores ingresos un subsidio, que además saquen esos fondos de pensiones, cuando tenemos hoy día urgencias fundamentales en las personas más vulnerables. Entonces, el foco va a estar puesto en eso. Proyecto que además estaría vinculado con la anunciada reforma al sistema previsional y que fue materia de reuniones en el Congreso para intentar un acuerdo con la oposición. Pero mientras algunos parlamentarios se han abierto al diálogo, otros han cerrado la puerta. El segundo 10% de los fondos en AFP de todas maneras va. Siempre vamos a estar dispuestos a oír las propuestas para ver si hay algo que realmente beneficia más a la familia. Hasta ahora no hay nada concreto. No hay nada concreto ni en materia previsional ni en materia tributaria. Instalar la idea de que aquí en el Senado se va a negociar algo respecto de pensiones a cambio del 10% es no querer reconocer que tenemos un problema real de falta de ayuda para muchas y muchos en el país. Ministra, buenas tardes. ¿Cómo van las conversaciones por la reforma? Aquí estamos, hemos tenido algunas. ¿Se mantienen? Una semana que será clave, tanto para el proyecto de segundo retiro de las AFP como para la reforma de pensiones.
Lo funaron por WhatsApp porque debía dinero y no encontró nada mejor que ir a quemar el kiosco de quien le estaba cobrando. Hoy, la víctima que estaba al interior de este negocio está grave y con serias quemaduras en sus vías respiratorias. Mire. Quizás ofuscado, tal vez cegado por la rabia, porque supuestamente lo habían funado por una red social. Lo cierto es que actuó de manera irracional, ilegal y sin justificación alguna para quemar a una persona de 37 años, aparentemente a modo de venganza. El agresor le debía a mi hijo sí plata. Es decir, él le debía dinero al dueño de este negocio, que es Fabián Reyes, padre de 2 niños de 11 y 1 año. Fabián estaba al interior. De hecho, cuando comienza el fuego, segundos después, él sale envuelto en llamas. Vi al joven que se iba quemando y el local se prendió al tiro. Salió corriendo hacia el interior como del mall, ahí ellos lo asistieron ahí el personal del interior. Pero esta historia comenzó horas antes, cuando Fabián Reyes realizó esta publicación en su WhatsApp funando a un hombre que dicen le apodan el Z. La razón, aparentemente le prestó dinero hace algunos días. Intentó cobrarle y no hubo caso, y mi hijo cometió la estupidez de funarlo ayer en la mañana. Y claro, y el tipo seguramente vio y creo que le gritó: aquí te voy a matar, déjame de cobrar, no sé qué, y le prendió fuego. Acción homicida que realizó sin importar los daños, las consecuencias y la presencia de adultos y niños alrededor. Solo roció el combustible y prendió fuego para luego escapar. De repente se sintió una explosión muy fuerte y se ve que se prende todo en fuego. Es impresionante como por todos lados rodeaba el fuego. Y el joven que estaba adentro gritaba y para mí es mi vecino y fue algo muy terrible lo que yo sentí por él, porque sabía que se estaba quemando y nadie podía hacer nada por él. En el video se ve que se arranca hacia allá, como hacia Falabella. Carabineros lo está buscando y la Fiscalía ya inició una investigación. Se han revisado las imágenes de las cámaras de seguridad tanto del mall como de la municipalidad, se ha tomado declaración a testigos, se levantó evidencia del sitio del suceso y enviada a la OCAR para efectos de determinar el combustible utilizado para cometer este ataque incendiario. Estamos a la espera del informe de la CIP para solicitar la orden de detención respectiva. Fabián Reyes, que hace 12 años trabaja en el kiosco de su suegro, está internado en el hospital de Melipilla, en coma inducido debido a la gravedad de sus quemaduras que tienen comprometidas sus vías respiratorias, por lo que en las próximas horas sería trasladado a Santiago. El presidente del Congreso peruano, Francisco Sagasti, asumió como nuevo mandatario interino. Junto a su gabinete tiene una tarea que es bastante compleja: intentar devolver la estabilidad política del país hasta la asunción al poder del nuevo presidente en julio del próximo año, tras las elecciones programadas para el mes de abril. Corría el año 1996 y el grupo terrorista peruano Movimiento Revolucionario Túpac Amaru secuestraba a 800 personas en una recepción en la embajada japonesa en Lima. Dentro de los rehenes se encontraba Francisco Sagasti, quien fue liberado en los primeros días junto a la mayoría de las personas en una de las operaciones de rescate más importantes del país. Esta fue una de las experiencias personales más fuertes que forjaron al hombre que desde este martes tiene la misión de liderar los destinos de Perú. Se inicia la sesión a partir de las 2:30. Sagasti tiene 76 años y es ingeniero industrial de profesión. Tiene un posgrado en Estados Unidos, ha escrito más de 25 libros y ha sido asesor de gobiernos, el Banco Central y la ONU. Es un político de centro, ha sido uno de los ideólogos, uno de los fundadores y propulsores del Partido Morado, de un centro amplio, digamos, más ligado a un ala liberal. Tras una compleja semana de manifestaciones a lo largo del país que llevó al expresidente Manuel Merino a renunciar solo 5 días después de haber asumido, Perú había entrado nuevamente en un vacío de poder. Eso hasta que el Congreso aprobó la mesa directiva liderada por Sagasti como presidente interino. No es un día de celebración. Y no es un día de celebración porque hemos visto la muerte de 2 jóvenes en protestas, expresando su punto de vista.
Los cuerpos de los dos jóvenes de 22 y 24 años muertos en las manifestaciones por disparos de perdigón con plomo fueron velados por sus familiares y amigos en una masiva despedida. Yo pido justicia, justicia para mi hijo, que se llegue hasta las últimas consecuencias y que paguen lo que tienen que pagar. Que nadie encontrara a su hijo con 10 perdigones de plomo. Debido a las acusaciones de violencia policial durante las protestas, la ONU anunció que enviará una misión para investigar la represión en las calles. Sin embargo, este martes la policía peruana negó haber utilizado perdigones de plomo y haber realizado detenciones arbitrarias. En su rol como nuevo presidente de Perú, Sagasti tiene la compleja misión de liderar la transición de un país hastiado de la corrupción y las cuestionadas maniobras de la clase política. En nombre del Estado, les pido perdón a sus familiares y a ellos, y a todos los jóvenes que marcharon por defender la democracia. Francisco Sagasti es descendiente de un reconocido veterano de la Guerra del Pacífico que luchó en Tarapacá y Tacna. Ese mismo ímpetu es el que el nuevo presidente peruano espera mantener en sus 8 meses de gobierno, liderando a un país a una nueva administración en julio del próximo año. Vendedores ambulantes atacaron a golpes y piedrazos a carabineros. Este violento episodio ocurrió en plena Alameda, a pasos del Pensa Estación. Los peatones, comerciantes y las autoridades reconocen que es un fenómeno que se ha vuelto más recurrente. A piedrazos o bien con lo que encontraran. Así atacaban a una patrulla de carabineros. Vendedores ambulantes estaban en la calzada sur de la Alameda, protagonistas de un episodio violento a plena luz del día y a vista y paciencia de transeúntes. Lamentablemente, afuera del centro comercial Pensa Estación suelen ocurrir este tipo de actos, siempre cuando hay fiscalizaciones. Este lunes, desde un auto, un funcionario municipal grabó a corta distancia todo. ¿Estuvieron acá fuera del centro comercial, Persa? Está la pura cagada, lo están agarrando peñascas. Sí, pues se lo estoy diciendo. Hubo detenidos. Se están llevando la mercadería ahorita. Se están llevando, pero se están llevando. Esta imagen corresponde a La Serena. Es una fiscalización de inspectores municipales al comercio callejero en el casco histórico de la ciudad. Hubo empujones, forcejeos, gritos, mucha tensión. Y esto ha sido por años. La verdad es que yo he tenido que ponerle chalecos antipunzantes a los inspectores porque también con armas blancas y todo, o sea. Y ayer justamente fueron a decomisar a uno de estos ilegales, porque no son ambulantes, son ilegales, y se le tiraron encima después otras personas que yo no creo que sean los transeúntes, sino que gente que anda con ellos. Lo mordieron, le pegaron. No, es que no, es por la necesidad, no todos, no son delincuentes, todos necesitamos el pan de cada día para nuestras familias. No es por ser delincuentes. Que le den un espacio, igual se lo iban a dar, igual los ambulantes, igual nosotros somos medios porfiados, igual sí, para qué estamos con cosas. Desde el inicio de la fase 2 en la capital de la región de Coquimbo se cursaron 76 infracciones por la venta en lugares no establecidos. Han habido 4 detenciones. Todos tenemos derecho a trabajar. Si uno quiere surgir con permiso, no tiene que andar oyendo, hay que pagar los derechos igual. Hay gente que tiene que trabajar, pero están compitiendo en forma injusta con el comercio establecido, ensucian y no debería ser. Ellos tienen ese sueldo, ellos viven de ese sueldo al final. No depende de nadie más. Por eso de repente injusto con ellos también. Hay que ponerse los dos casos al final. En Estación Central el municipio solicitó mayor vigilancia en este punto y en las inmediaciones. Nosotros llevamos un trabajo de fiscalización conjunta junto a la 21 comisaría. En ese contexto, ayer uno de los comerciantes se resistió a la fiscalización de carabineros, por tanto se generó ahí un enfrentamiento con algunos carabineros lesionados junto con vehículos municipales. Ya que al ser controlados adoptaron una actitud violenta junto a un grupo de otras personas, quienes atacaron a los funcionarios con elementos contundentes.
dejando un total de 7 carabineros lesionados. Secuencias violentas en medio de controles policiales al comercio callejero. Aquí, justo en la Alameda con San Borja, 2 hombres fueron detenidos por carabineros. Están tirando camotes. Cuidado. Desde el Mineduc anunciaron que en la región metropolitana más del 90% de las comunas ya ha solicitado la reapertura de sus colegios y el retorno a las clases presenciales. La autoridad proyecta una pronta reapertura total para prepararse para el 2021. Hola, soy Emilia. Y estas son las instalaciones de mi colegio. La cancha también está separada por cada círculo a 1 metro de distancia. Fueron 8 meses de encierro, pero volvió al colegio a vivir al menos unas semanas entre compañeras y despedir su cuarto medio. Y la que está aquí soy yo. La foto oficial fue con distancia, las clases también, en las salas con señalética por todos lados, alcohol gel y mascarilla, pero al menos lejos del encierro. Toda persona que va en cuarto medio se merece poder tener una finalización de año como corresponde y mi colegio me permite eso. Porque el suyo fue uno de los tantos que pidió volver a las clases presenciales. De hecho, desde el Mineduc aseguran, en la región metropolitana, el 90% de las comunas ya ha solicitado el retorno. 870 solicitudes de apertura con 587 recintos ya abiertos de un total de 3.192. A nivel nacional, ya hay más de 1.500 solicitudes y 880 establecimientos que ya abrieron. Indica que las comunidades educativas están confiando en los protocolos y orientaciones para un retorno gradual y seguro. La experiencia ha sido positiva, especialmente para los alumnos, profesores y en general para toda la comunidad educativa. La idea de una reapertura total estaría cada vez más cerca, aunque para muchos a estas alturas no sirva o incluso sea apresurado. Desde el gremio de los profesores acusan incluso que el Mineduc ha entregado cifras engañosas. 1.400 y algo colegios que han solicitado reabrir corresponden a menos del 10%, aproximadamente al 8% del total de los establecimientos del país. Lo que a nosotros nos interesa es que haya un retorno cuando estén las condiciones de seguridad, que no hay riesgo de contagio. Eso es lo que importa, ministro. No me parece pertinente la vuelta a clase, porque estamos en un desconcierto, no sabemos qué va a pasar. Y como familia tenemos que velar por la seguridad de ellos. Ya estamos en noviembre, entonces como que volver sería como ¿para qué? ¿Qué ventajas tendría el retorno? Para algunos expertos, incluso desde la UNESCO advierten, más allá de lo académico, tiene que ver con lo psicosocial. Su desarrollo de identidad también en el encuentro con los demás compañeros, con los profesores. Entonces, efectivamente, la apertura hoy día de las escuelas parece muy relevante para poder enfrentar estas consecuencias y también pensando en lo que viene para el próximo año. Es importante que las escuelas también puedan prepararse, puedan entregar contención socioemocional a los estudiantes, pensar bien cómo son los protocolos. He podido disfrutar de aunque sea un mes de clases presenciales en mi colegio y he sentido mi experiencia un poco más cercana que lo que sentía al principio de año. Feliz de hacerlo, feliz de aprovechar este año al máximo, lo poco que nos queda, y yo creo que con la mejor actitud, porque va a haber que aprender a vivir con esto, porque está en nuestro país y aún queda mucho para que se vaya. La mayoría de las solicitudes de reapertura se concentran en la región metropolitana, Valparaíso y la Araucanía. Para Educación 2020, más importante que el cuándo es cómo se retornará. ¿Cómo generamos el contexto, las medidas, las condiciones necesarias para poder apoyar trayectorias de aprendizaje de todos y todas los estudiantes, ya sea presencial, como sea a distancia o probablemente como va a tener que ser el año 2021 un modelo más bien híbrido, ¿no? Un año escolar que seguro pasará a la historia no solo para Emilia y sus compañeras, sino para miles de estudiantes en todo el país y que a semanas de terminarlo sigue generando debate. El mayor huracán de 2020 en el Océano Atlántico está golpeando con fuerza las costas de Centroamérica y el Caribe. De categoría 5, Iota se suma a un año que registra un récord de huracanes y tormentas tropicales en la región.
Es el impactante registro de una potente ola que, fuera de todos los pronósticos y cálculos posibles, se adentró en una carretera en la isla de Providencia, ya en el Caribe colombiano. Es que las imágenes muestran los efectos del huracán Iota, que tocó tierra como uno de categoría 5. La noticia tiene preocupados a los habitantes de Honduras, Colombia y también de otros países de la región. Nicaragua está siendo azotada desde anoche por el poderoso huracán. Muchos han quedado incomunicados y sin servicios de energía eléctrica. Hay decenas de albergados. Mira, mano, qué lástima, se perdieron los vehículos. Se perdieron los vehículos aquí, estamos por Los Pinos. Por favor, eso es lo que les pedimos, que nos lleven a donde podemos estar seguros, porque esto no es seguro aquí. Yo temo por la vida así. El presidente Iván Duque llegó hasta la isla de San Andrés, esto luego de un sobrevuelo por Providencia. Dijo que la destrucción en algunos lugares es del 99%. Hasta ahora se registra una persona fallecida y un desaparecido. Esta es una afectación grande y somos conscientes que por primera vez en la historia de nuestro país vemos un huracán categoría 5 golpear nuestro territorio. Hace poco fue el turno de ETA y ahora Iota pega con particular intensidad. Pero ¿a qué se debe este aumento de huracanes y tormentas tropicales? Bueno, en realidad el aumento no es de este año, es decir, hace 50 años se ha observado en el Atlántico tropical una alza sostenida en el número de huracanes categoría 4 y categoría 5, es decir, llevamos 7 décadas en las que prácticamente se ha duplicado el número de tormentas y huracanes de gran intensidad en todo el Atlántico tropical. Este año ya se superó el récord de huracanes y parece que el número de fenómenos climatológicos continuará aumentando. Con la formación de la tormenta subtropical Teta en el Océano Atlántico, se alcanzó la cifra de 29 tormentas durante el 2020. Y es que a falta de nombres para bautizarlos, hubo que recurrir al alfabeto griego. Por eso el nombre de Iota, que por ahora continúa amenazando al Caribe y Centroamérica. Protagonizaron un violento y millonario robo en solo 10 segundos. Lo preocupante es que habrían reservado una mesa en la terraza del local para concretar este asalto. Se trata del segundo caso de estas características que ocurre en Vitacura. El último ocurrió durante el fin de semana, donde un grupo de amigos fue víctima de un delincuente que aprovechó las instalaciones al aire libre. Mire. Espérate. Uy, casi lo agarraron. Ya, pero es que somos... Fue cosa de segundos, sin tiempo para alguna reacción. Entre la música, la charla y la tranquilidad, espacio para ellos. Quien estuvo esa noche fue Francisca. Le robaron a 2 amigos de su mesa. Nos cuenta que estaban compartiendo cuando de la nada apareció un veloz delincuente. Sí, estábamos muy tranquilos. Al principio pensamos que era como algún amigo de ellos que venía a saludarlo. Y de repente, ¡pum!, agarró todo, salió corriendo, se fue y el taxi salió como pelando forro, así como... Y quedamos todos como helados, todos de las mesas de al lado se pararon porque teníamos todas las cosas arriba de la mesa. El robo se registró en un local de Avenida Vitacura. Nos confirman que ocurrió el reciente fin de semana, aunque prefieren no hablar. Se trata de una modalidad distinta a otros hechos que han afectado a restaurantes o bares. Si antes aprovechaban la soledad para entrar, de día o de noche, ahora usan el descuido como principal arma. Existen bandas que se especializan, ¿no es cierto?, en robar en lugares en que las personas están un poco más descuidadas, así que es muy importante que todos tomemos precaución. Normalmente se trata de mochilas, a veces hay algún notebook en estas mochilas, cosas de ese tipo, y por lo tanto hay poca denuncia, y como digo, son bandas que se especializan en esto. La totalidad de los locales estuvieron meses cerrados, algunos solo con delivery, pero con la reapertura gradual volvieron a atender en las terrazas. Los recintos ubicados en comunas con fase 3 están habilitados para atender al público con un 25% de capacidad. La mayoría ha ocupado estacionamientos o calzadas para respetar el distanciamiento al aire libre. Fue justamente eso lo que aprovechó este ladrón. Uno está mucho más desprevenido, está mucho más vulnerable también porque uno está totalmente preocupado de sociabilizar, que es algo que hace tiempo no se podía hacer. Entonces era como primera vez que salía a un bar en mucho tiempo y me pasó esto. Entonces igual fue como... que hay como te sentí un poco vulnerable igual.
También en Vitacura, hace poco más de 2 semanas, otro restaurante fue víctima de una banda que supuestamente habría reservado una mesa en la terraza, pero que nunca llegó a ocuparla. Eso ya generaba dudas, las que fueron aclaradas cuando un grupo de ladrones entró armado al local. Se llevaron objetos tecnológicos, billeteras y un reloj de alta gama, todo avaluado en 17 millones de pesos. Está complicado hoy en día la afluencia de clientes. Ya estamos tratando de hacer la mayor fuerza posible para tener clientes y darles un buen servicio, y se ve afectado por hechos como este. Ha sido como un golpe por la espalda cuando todavía intentan levantarse de mesas difíciles, pero han reforzado la seguridad con guardias, acceso más restringido y mayores rondas en coordinación con las policías y municipio. Este es un fenómeno delictual preocupante porque los delincuentes se están aprovechando de la vulnerabilidad de las personas cuando visitan un restaurante y roban los objetos que dejan encima de la mesa. Para esto, lo primero es un llamado al autocuidado, que por hoy es complejo tener. En medio del confinamiento y el estrés de la pandemia, los locales, eso sí, están aumentando la seguridad de la mano con la reactivación económica. Que no dejen artículos de valor sobre las mesas, teléfonos, billeteras, todo guardado. Y como te digo, el personal siempre va a estar más atento. Principalmente tener ojo con las cosas donde las estoy dejando, me guardo todos los bolsillos para no dejar encima nada de la mesa. El celular en el bolsillo, nada sobre la mesa ni que esté a la vista. Dentro de las medidas de seguridad que tenemos de tener de salubridad, también tenemos que tenerlas con nuestras cosas. Las víctimas de este robo hicieron la denuncia. Sería el segundo caso solo en Vitacura, además de este otro hecho donde las terrazas son el denominador común de un delito que mantiene en alerta a policías, locatarios y clientes. Uy, casi lo agarraron. Fíjese que ya se está cumpliendo un año del primer caso de coronavirus detectado en el mundo. Desde Wuhan, el virus se transformó en la pandemia más dura del último siglo. Hoy han fallecido más de 1.300.000 personas en todo el planeta y aún no hay claridad del origen del temido COVID-19. Hace un año muchos no sabían de la existencia de la ciudad de Wuhan, ni habían escuchado la palabra coronavirus, y con cierta dificultad podríamos acordarnos del concepto de pandemia. Escuché que 2 personas en Wuhan han muerto. Aislamos las pruebas y determinamos que se trataba de un nuevo caso de coronavirus. Desde su origen, el COVID-19 ha generado un cúmulo de interrogantes. ¿Dónde comenzó? ¿Cómo se produjo el primer contagio? Y si bien aún no hay conclusiones contundentes, la investigación más reciente apunta a un hombre de 55 años de Wuhan que habría contraído el virus el 17 de noviembre de 2019, el llamado paciente cero. Hoy el mundo rompió la barrera del 1.000.000 de fallecidos a causa de la pandemia. Es un número inimaginable, pero no imposible. Fosas comunes que se convirtieron en una de las postales de Nueva York. Aquí le están haciendo un hueco para poderlo enterrar. Donde el cementerio más grande de Sao Paulo colapsó de cadáveres. A partir de ese caso, la enfermedad comenzó un crecimiento exponencial. A fines de 2019, los contagios en Wuhan superaban los 300. Luego, Europa superó a China, Sudamérica a Europa y Estados Unidos a todos los países. La situación se volvió global. We cannot defeat this pandemic as a divided world. Las críticas internacionales apuntaron al manejo inicial de China. Una doctora confesó haber pronosticado el virus al menos 10 meses antes, pero luego se desdijo. Surgió también la teoría conspirativa usada por Trump, que pudo ser creado en un laboratorio de Wuhan. Teoría conspirativa rechazada por la comunidad científica internacional. Pero a la fecha no existe evidencia que indique que este virus fue originado o manipulado dentro de un laboratorio. Lo más posible es que haya sido el traspaso a través de un murciélago. Un virus que pasó del animal al humano y que apunta a los mercados húmedos de China como el entorno más posible. Mientras se urdían esas teorías, la pandemia ya estaba desatada en todo el mundo. En Chile, el primer contagiado fue un médico proveniente de Europa, detectado el 3 de marzo en el hospital de Talca. Se ha informado del primer caso comprobado de coronavirus en nuestro país. Pero volviendo a Wuhan, la información siempre ha sido ambigua. Una viróloga china afirmó estar en peligro de muerte por sus hallazgos, mientras la periodista Chan San fue detenida por el régimen, supuestamente por difundir noticias falsas. Hoy arriesga 5 años de cárcel. A la fecha, la pandemia ha matado a más de 1.300.000 personas en todo el mundo. Más mortal que la gripe asiática, que el SARS, que el ébola, que el MERS, que la gripe porcina y la plaga italiana.
martes falleció el director de uno de los principales hospitales de Wuhan. Un año ha pasado desde el primer contagio y las dudas sobre el origen del COVID-19 están lejos de disiparse. Si el Ministerio de Salud autoriza la vacuna del COVID-19 y está disponible gratis, ¿usted qué haría? Esa fue la pregunta que un sondeo de la Universidad del Desarrollo realizó, evidenciando algunas cifras que son bien preocupantes. Pese a las buenas noticias respecto a las candidatas de vacunas, la comunidad científica ha puesto paños fríos. En Chile, al menos, aún no hay fecha para una vacunación masiva. Reino Unido estaría listo para comenzar la vacunación masiva en diciembre de la mano de su principal vacuna candidata, Oxford. Estados Unidos haría lo suyo con Pfizer también en esa fecha. En Chile estaríamos aún más lejos de este tipo de planificación, pero si estuviera la vacuna ya disponible, ¿qué pasaría? Según un sondeo de la Universidad del Desarrollo, casi el 39% de los chilenos se vacunaría lo antes posible si es que hubiera una candidata autorizada y gratis. Pero el 21,6% dice que solo lo haría si es obligatorio y peor aún, el 20,2% simplemente no se vacunaría. Se estima que tiene que ser a lo menos la mitad de la población para lograr una cierta inmunidad de rebaño. Por lo tanto, la única manera que tenemos de volver a cierta normalidad sanitaria es lograr que un amplio porcentaje de la población se vacune. La vacunación es una responsabilidad de todos. Solo así se produce la inmunidad de grupo, un tema que ya se empieza a discutir pese a que no hay calendario marcado para una vacunación contra el COVID en nuestro país. La Sociedad Chilena de Infectología llama a tomar las buenas noticias sobre las vacunas candidatas con cautela. Todavía faltan las publicaciones científicas que avalen estos resultados. Estos resultados son preliminares, están hechos con una parte del número de pacientes o de voluntarios que han participado y necesitamos esperar los resultados finales. Pfizer anunció un 90% de efectividad, Moderna 94,5%, pero para inocular al menos a los 5 millones de chilenos que pertenecen a la población de riesgo, todavía queda camino por recorrer. La pandemia no ha terminado y solo esta jornada cobró 20 nuevas víctimas chilenas. Se ve por primera vez, después de estos largos 10 meses, una luz al final del túnel, pero todavía queda túnel. Chile tiene un acuerdo comercial con Pfizer que asegura un poco más de 10 millones de dosis y con Oxford, que en las próximas semanas revelará resultados de efectividad, tenemos aseguradas otras 14 millones de dosis. ¿Qué pasa con la vacuna de la norteamericana Moderna? Hoy día no tenemos un acuerdo comercial con Moderna, sí lo tenemos con Pfizer, que emplea una tecnología similar para generar entonces esta vacuna. El director ejecutivo de BioNTech, compañía alemana que trabaja la vacuna junto a Pfizer, aseguró en el periódico The Guardian que era optimista. Si la pregunta es si podemos detener esta pandemia con esta vacuna, entonces mi respuesta es sí, porque creo que incluso la protección solo contra infecciones sintomáticas tendrá un efecto dramático. Pero el aterrizaje de la vacuna exitosa a Chile, al parecer, no sería tan pronto como esperamos. Hay que esperar un poco para saber qué vacuna es la que se va a poner en Chile y probablemente para eso van a pasar 6 meses a un año para tener una vacuna disponible en Chile. Es lo que yo estimo. Este no es el momento de la complacencia. Ahora mismo estamos extremadamente preocupados por el aumento de casos que estamos viendo en algunos países, particularmente en Europa y las Américas. Los trabajadores de la salud y los sistemas de salud están siendo llevados al límite. Un pronóstico más realista. Por eso, y tal como lo recalcó la OMS, no es tiempo de relajarse, menos ahora cuando somos capaces de ver esa esperada luz al final del túnel. Surgen nuevos antecedentes en torno al asesinato del cabo Naín en la Araucanía. Peritajes determinaron que el uniformado habría recibido el impacto de una munición de guerra, un proyectil calibre 5.56. Se trata de los primeros avances de la investigación, la que continúa sin responsables. Fue en plena Ruta 5, con luz de día y a solo metros de otros vehículos. Habían llegado minutos antes al lugar. Estos mesencos fuimos emboscados por aproximadamente 10 sujetos. Emboscada donde el cabo segundo Eugenio Naín Caniumil recibió de lleno el impacto de un proyectil, el que más tarde le quitó la vida. Luego de casi 3 semanas de peritajes, se reveló que se trataría de una bala proveniente de un fusil de guerra calibre 5.56.
Al parecer la munición que se habría utilizado sería munición que no es propia de armas convencionales, sino que una munición de alto calibre, que es más bien propia de fusiles que se utilizan con fines bélicos. Eso aumenta la gravedad del hecho. Claramente, cuando se usan ese tipo de armas, no se pretende amedrentar, lo que se pretende es matar y dañar. La bala fue extraída en fragmentos, dificultando así el análisis del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, institución que mantiene equipos de dedicación exclusiva, al igual que el Ministerio Público. Nos estamos preocupando de la bala que mató a una persona. ¿Por qué no nos preocupamos de lo que sucedió con la muerte de este carabinero? Creo de que la bala es lo menos importante. Pudo haber sido una bala de menor calibre, pero sí le produjo la muerte. Así que espero de que se determine, ¿no es cierto?, y se pueda ubicar a los responsables que cometieron este alevoso crimen. Ataque contra uniformados, que no es el único que registra la Araucanía. En Valleco, una marcha en conmemoración por los 2 años de la muerte de Camilo Catrillanca terminó con violentos enfrentamientos. Estos registros fueron claves para identificar a uno de los participantes, Kelentaro Figueroa Queipul, de 25 años, quien fue detenido en Talcahuano luego de solicitar asistencia médica en el hospital. Que este sujeto tuvo un ingreso en el hospital de Talcahuano a las 3 de la madrugada del día siguiente de la ocurrencia de los hechos. Habiendo sido ya individualizado, se obtiene con estos antecedentes la autorización judicial para materializar su detención. Este sujeto, encapuchado junto a otros más, atacaron este cuartel policial, siendo herido a bala y trasladándose a la comuna de Talcahuano, lugar en el cual, en el centro asistencial, señaló haber sido objeto de un asalto para poder evitar el proceder policial. El comunero mantenía una orden de detención pendiente por tráfico de drogas, por lo que fue formalizado por porte de arma, homicidio frustrado contra carabineros y disparo injustificado. Mientras en Metrenco continúan las diligencias para aclarar el crimen del cabo Naín y dar así con los responsables. Da la pena muy grande decirlo, hablarlo, pero lo de Chile hoy en Caracas frente a Venezuela fue sencillamente paupérrimo. Una de las peores actuaciones chilenas en los últimos años jugando en el terreno internacional partidos oficiales. El de hoy era un partido a ganar. Se jugaba con el colista, que tenía 0 puntos, que no había anotado ni un solo gol, que nunca le había ganado a los venezolanos, y el desconsuelo de Arturo Vidal en esa imagen cuando era requerido para una entrevista. Vamos a mostrar el equipo de Chile ahora. No es un afán de hacer el 1-1 porque de pronto resulta quizás muy largo. Bravo, sólido en el primer tiempo, en esos manos a manos que yo les relaté, con alguna duda en el segundo gol. Pero aquí yo creo que esta imagen es clave. Creo que en estos 2 hombres hoy hubo un déficit lamentable, terrible, que influyó en el resultado del partido. Les quiero mostrar también que Mauricio Isla, que jugó por la derecha, fue el mejor jugador de Chile, sin lugar a dudas. El único que se salva de una crítica que es casi lapidaria, Bucellur, con problemas en la marca, durante el primer tiempo, mientras estuvo físico, colaboró y ayudó. En el medio campo, Pulgar, sólido, pero nada brillante, y a Arturo Vidal lo salva el gol. No fue la figura sobresaliente del otro día frente a los peruanos. En la parte alta, aquí aparece Baeza, que entró en lugar de Pinares. Uno dice, ¿por qué un volante más de marca por uno que es más ofensivo, que realmente casi no tuvo presencia en el desarrollo del juego del primer tiempo? Pinares, Jan Meneses y el chico Mora virtualmente no tuvieron contacto con la pelota. Es verdad, virtualmente no aparecieron, no fueron nombrados por los relatores. Y con Alexis aparecen todas las jugadas. No está al 100%. No está al 100%. Vamos a escuchar a el técnico Reinaldo Rueda a ver qué explica, qué dice después de este partido.
Todos los partidos que se pierden siempre van a tener ese riesgo. Todo juego de selección nacional se expone uno y bueno, estamos en ese camino de una clasificatoria que ha sido difícil y ojalá que podamos replantearla para el próximo año. El retorno de Alexis, con misiles que llegaban desde Italia, desde el Inter de Milán, y con la respuesta desde Chile diciendo que el jugador iba a actuar si estaba habilitado. Al final retomó la jineta de capitán, hoy intentó, luchó, pero se nota que está muy lejos de una óptima condición para poder competir en el nivel internacional. Bueno, Alexis, quizás hoy en la práctica de entrenamiento de esta tarde podemos tener una evaluación más objetiva. La evaluación de Sánchez fue positiva. La práctica del lunes resultó perfecta. Maravilla gambeteó, corrió y no tuvo ningún problema, por lo que Reinaldo Rueda concretó un secreto a voces. Alexis titular y además capitán. Con el regreso del 7 al 11, Vidal regresó a la jineta. El tocopillano lució ante Venezuela el brazalete sinónimo de liderazgo, pero ¿quién lo elige? Bueno, es un tema que siempre se ha hecho interno en el grupo, que los mismos jugadores han resuelto. Lo cierto es que en cancha Alexis hizo lo que pudo en un equipo carente de un jugador creativo que se juntara con él. Maravilla no pudo y Venezuela hizo historia al vencer por primera vez a la Roja. Un resultado adverso que seguro no lo esperábamos por la forma como venía el equipo. El partido en Caracas fue complejo. Chile nunca estuvo arriba en el marcador. Un rival que al 7 personalmente le cuesta. De los 45 tantos que ha convertido en la selección, solo 2 se los hizo a los llaneros. Un esfuerzo grandísimo y por eso hoy buscamos que él estuviera de media punta, como lo ha venido jugando en su club, para que pudiera dar un mejor rendimiento. El capitán terminó su año competitivo con la Roja de la peor forma. Además, Conte y Rueda se pelearon por él y por si esto fuera poco, el invicto ante Venezuela ya no existirá. Y bueno, estamos en ese camino de una clasificatoria que ha sido difícil y ojalá que podamos replantearla para el próximo año. A todas luces, una dura doble fecha para Chile y Alexis. El 7 cierra el año con la Roja para retomar en marzo en una compleja llave ante Paraguay y Ecuador. Arbitraje de don Jesús Valenzuela de Venezuela. Juego de palabras. Aquí está el equipo sorpresa de esta clasificatoria, Ecuador, que hoy en casa, jugando en Quito, goleó a Colombia por 6-1. Partió Arboleda y de ahí para adelante, sobre todo en la primera etapa, Ecuador estuvo intratable. ¿Qué le pasa a Colombia? Perdió con goleada frente a Uruguay. Ahora cae por 6-1 frente a Ecuador. Goles de Arboleda, de Mena, de Estrada, todos en el primer tiempo para ir estableciendo una jerarquía futbolística que realmente sorprende. Ecuador, con una camada de jugadores jóvenes, realmente está llamando la atención por lo que es capaz de hacer. El VAR recurrido permanentemente en nuestro fútbol y bueno, resulta que los goles cayeron en el primer tiempo y el juego de Ecuador establecía distancias fenomenales. Este es el tercero, convertido por Estrada, 3-0 con el hombre del Toluca. Colombia se está transformando, da pena decirlo, pero quizás junto a Chile, en una de las grandes decepciones de esta clasificatoria. Colombia nos quitó un punto a nosotros y después ha perdido feo con Uruguay. Aquí está el 4-0 de Arriaga. Ecuador se abrazaba. Colombia no podía encontrar el partido. Jugando en Quito, los colombianos tienen altura. Apenas un gol de James
en el final del primer tiempo, de penal, sancionado por Valenzuela. ¿Para qué? Para el honor, ni siquiera para estrechar las cifras. El primer tiempo terminó 4-1. Aquí está la secuencia. La falta de Arriaga sobre Zapata, sancionada por el juez del partido. James, de zurda, correctísimo. Manda al portero Domínguez para el otro lado. En el segundo tiempo, Ecuador administró el partido. Ecuador hizo lo necesario para alargar las cifras y para demostrar que es un candidato. Este puede ser uno de los equipos sorpresas. Uno parte de la base que Brasil y Argentina la tienen fácil, pero un equipo como Ecuador, con el juego que tiene, de verdad, que uno puede pensar que va a estar en la lucha por la clasificación al menos. Recordemos que son 4 los que clasifican directamente y hay un quinto que tiene cupo para el repechaje. Algunos incidentes en un partido que era limpio y aquí está el espléndido 6º gol de Ecuador sobre Colombia en la Casa Blanca de Quito, como se le denomina a este estadio. Ahí está, este partido está terminado. En estos momentos se está jugando Paraguay con Bolivia en Asunción, empate a 2. Y en Montevideo, sin Luis Suárez, el equipo de Uruguay está cayendo frente a los brasileños por 2-0. Perdón. Iván, hablemos de Jadwe. Hablemos de Sergio Jadwe. Fíjense ustedes que él hace 5 años se fue a Estados Unidos. Se fugó. Y en una fecha fatídica. En ese partido, Chile perdía frente a Uruguay. Pocas vidas tan vertiginosas como la suya de dirigente de La Calera, vicepresidente de la Conmebol, de personalidad del año en Chile, procesado en Estados Unidos. Por eso, algo de calma vive por estos días Sergio Jadwe a la espera de su sentencia en abril del 2021, justo cuando el ex dirigente cumple 5 años en Miami, pese a que supuestamente solo iba de vacaciones. No, pero absolutamente abierto a cualquier tipo de investigación completa, habida y por haber. Es mayo del 2015, al presidente de la ANFP se le ve fuera de sí, pálido. Han pasado varias horas desde que estalló el FIFA Gate y pese a que de momento nadie lo inculpa, a Jadwe se lo nota descolocado. Así serán las próximas semanas y meses para el calerano. Viajes de improviso al extranjero para arreglar su futuro judicial. Una notoria baja de peso y un cuadro depresivo lo aquejan. Aquí en Chile una serie de irregularidades, como la compra en efectivo de una propiedad, lo tiene en la mira de la justicia. Sería estricto, digamos, en señalar que Jadwe arrancó entre gallo y medianoche precisamente para que no se tomaran medidas en su contra y al parecer, según ha salido en los medios de comunicación, con algún tipo de acuerdo que permite el sistema norteamericano con el FBI. Entre las 20:47 y las 20:50, hace 5 años, Jadwe y su familia salen de su casa rumbo al aeropuerto. 30 minutos más tarde llegan a destino a la misma hora en que Chile cae frente a Uruguay. La expectación es máxima. Se corre la voz de que el presidente de la ANFP se va a Miami para entregarse a la justicia estadounidense. ¿Cuál es el motivo del viaje, Sergio? ¿Va a declarar ante el FBI, Sergio? Sergio, ¿viaja con protegido a Estados Unidos? Sí, muchas gracias. Vacaciones que ya cumplen media década. Con el tiempo supimos que en esa mochila Jadwe trasladaba millones de pesos que le permitirían vivir los primeros meses en Miami. ¿Se siente traicionado por alguien de la ANFP? ¿Por alguien? Hay que situarlo a su justa dimensión. Jadwe, al parecer, todo indica que es un delincuente económico, sin duda. Ojalá que comparezca a Chile y responda por la eventual responsabilidad que tiene, sin duda. Pero también situándolo en un contexto, no es el villano más grande de la historia económica de Chile.
5 años de un viaje que destapó la trama oculta de la era Jadwe y llenó de vergüenza al fútbol chileno debido a una historia que sigue sin cerrarse. Al parecer Jadwe ha entregado a varios peces más gordos que él. Además pagó $1 millón en fianza, se declaró culpable, todo eso en Estados Unidos. Acá en Chile aún tiene un proceso judicial abierto por delito tributario y apropiación indebida. De momento y a la espera de una sentencia que ha sido aplazada 10 veces, Sergio Elías Jadwe vive días aciagos que contrastan con su vida llena de vértigo y turbulencias. Volviendo a las clasificatorias, digamos que estas se reanudan recién en marzo. Y en fuentes de la ANFP ha trascendido hoy, ahora en la noche, que hay tiempo para revisar muchas cosas, entre comillas. A esperar, a ver qué pasa con nuestra selección. Sigue Iván Núñez con las noticias. Bien, pues nosotros continuamos con otras informaciones. Duras críticas de parte del gobierno provocó el proyecto presentado por parlamentarios liderados por la diputada Camila Vallejo. Este proyecto busca eliminar el quórum de 2/3 necesarios para redactar la nueva Constitución. La iniciativa también fue cuestionada por miembros de la oposición que aseguran que no se puede modificar el acuerdo del pasado 15 de noviembre. Flavia Cordela tiene más antecedentes. Quórum. Fue una de las palabras más mencionadas este martes tras la presentación de un proyecto impulsado por diputados de oposición que busca modificar el quórum de 2/3 requerido para la redacción de la nueva Constitución. Es relevante que aquellos que no les gusta este proyecto puedan dar su argumento en el debate democrático, legislativo, en la Comisión de Constitución y en la sala, pero no a priori generar fantasmas o críticas infundadas a un proyecto que debe ser debatido. De ese modo, efectivamente, esa convención vamos a poder decir que tiene la capacidad de decidir sobre el proyecto que está elaborando. Para muchos, cambios en las reglas del juego que fueron definidas el pasado 15 de noviembre cuando se firmó el acuerdo por la nueva Constitución. Distintos sectores salieron rápidamente a criticar la iniciativa y desde el propio gobierno la rechazaron en bloque. Resulta que ellos quieren torcerle el brazo a 7,5 millones de personas. Quieren hacerle una trampa. Cuando los chilenos votaron por una idea de 155 personas electas por la ciudadanía, con 2/3 para llegar a acuerdo, significa que ninguno de los dos bordes va a poder tener el sartén por el mango. No aumentar la desconfianza de la gente en las instituciones políticas. La gente votó ampliamente en un plebiscito con las reglas del juego establecidas. Si no se respetan las reglas del juego, esto puede llegar a cualquier cosa. Las críticas apuntaron principalmente al Partido Comunista por querer hacer cambios a un acuerdo del que se restaron. Fueron de los pocos que no estuvieron en esta foto. La iniciativa también fue firmada por otras diputadas cuyos partidos sí estuvieron presentes esa noche. Una de ellas decidió finalmente retirar su firma. Tiene que ver, como te digo, no con el contenido, por eso valoro lo que ha hecho la diputada Camila Vallejo y lo voy a decir hasta el final. Pero creo que no podemos tener divisiones en este momento. En este momento se requiere unidad para avanzar en los cambios que Chile necesita. Ella tendrá sus propias razones y entendemos, obviamente, las presiones quizás internas que pueda haber tenido. ¿Hay presiones del PS sobre Maya Fernández? No, definitivamente no. Quizás una proyección por lo que pasa en otros partidos, pero en el Partido Socialista somos un espacio profundamente democrático. Y de hecho, este ni siquiera es un tema que hayamos conversado con la diputada Maya Fernández. Mi única presión es la unidad. Esa es mi presión. Otro de los partidos que participó del acuerdo del 15 de noviembre fue el PPD. Sin embargo, la diputada Cristina Girardi decidió mantener su firma en el polémico proyecto, lo que ha generado críticas también al interior de la oposición. Si realmente es importante para nosotros que sea un órgano constituyente, él tiene que tener todas las facultades. ¿Ya? Dentro de esas facultades está el tema de los quórum. No podemos cambiar las reglas del juego después del plebiscito del 25 de octubre, reglas del juego que fueron validadas por un 78% de los ciudadanos. Quórum que de prosperar el proyecto será determinado por la Convención Constituyente. La iniciativa propone además ajustar los plazos de funcionamiento y potenciar la participación ciudadana. Los avances de la vacuna contra el coronavirus, la recesión económica mundial, la necesidad de profundizar las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, fueron algunos de los temas que abordaron en una conversación telefónica el presidente Piñera y el mandatario electo de Estados Unidos, Joe Biden.
Sobre la vacuna que podría combatir el coronavirus, ambos líderes reafirmaron la necesidad de asegurar un acceso equitativo cuando ésta pueda ser utilizada en la población. El cambio climático fue otro de los temas tratados. Piñera y Biden coincidieron en la importancia de dar cumplimiento al Acuerdo de París. El presidente Piñera además planteó la importancia de profundizar el trabajo de Prosur y la Alianza del Pacífico junto a enfocar los esfuerzos con todos los actores involucrados para encontrar una salida democrática y pacífica a la crisis que vive Venezuela. Y a al menos de un mes del histórico fenómeno astronómico, Pucón ya está intentando definir la operación Eclipse. Sin embargo, aún no existen medidas concretas, ya que se desconoce en qué etapa del plan paso a paso estará la comuna el 14 de diciembre. Por ahora, las autoridades llaman a evitar las aglomeraciones y exigen la implementación de cordones y aduanas sanitarias para evitar contagios. Mientras el volcán Villarrica sigue en alerta amarilla, en el municipio de Pucón las reuniones entre autoridades se hacen frecuentes. La principal preocupación por ahora no es el macizo, sino el eclipse. Y es que la incertidumbre si habrá o no cuarentena hace que las autoridades solo pidan autocuidado. Se van a determinar, ¿no es cierto?, las situaciones que puedan producirse de acuerdo al avance o al retroceso que tengamos en el tema de la pandemia. Así que esperamos poder tener todos los resguardos necesarios para evitar los mayores tipos de contagios aquí en la región. Pero el alcalde de Pucón ya decidió, va a priorizar el verano más que el fenómeno natural. Habrá una serie de medidas para evitar que nacionales y extranjeros lleguen a la ciudad. Se establezcan aduanas sanitarias, cordones sanitarios, que la gente no venga a aglomerarse, a entrar a Pucón, porque la verdad que eso lo tenemos que evitar. Porque cualquier falla que tengamos nosotros de control para el eclipse va a repercutir en la actividad del verano. Si bien las fronteras aéreas estarán abiertas, se pide todo lo contrario para los accesos terrestres y sobre todo desde Argentina. Debido a que ahí, en la provincia de Neuquén y en la provincia de Río Negro, hay una alta contaminación de contagio, desatada, no controlada. En Pucón, la sensación de oscuridad del eclipse total se extenderá por 2 minutos 50 segundos. Por eso se tomarán medidas para aquellos que insistan en esperar la actividad en la cima del volcán Villarrica. Hoy día se mantiene la restricción de 500 metros y de aquí hasta la fecha del eclipse, en caso de haber variaciones en la actividad volcánica, es probable que también pueda haber variaciones en cuanto a ese perímetro de seguridad. Las opiniones de los puconinos es una sola. La mayoría son familiares o conocidos de emprendedores que viven del turismo. Con distancia, guardando todo lo que se necesita. Yo creo que sí, se puede. Seguir los protocolos, las mascarillas, andar, no sé, pues con alcohol gel. Pero yo creo que es una buena oportunidad para que se active el turismo. Igual está bien que llegue gente porque ya que el turismo igual está muerto y la gente necesita trabajo. Los locales no han funcionado. Se ha visto afectado el turismo aquí en Pucón por el tema del coronavirus. Así que yo estoy de acuerdo que llegue gente. Incertidumbre total de las autoridades a causa de la pandemia. No hay aforo claro ni medidas sanitarias confirmadas. Todo dependerá de cómo sea el avance del número de contagios en la zona en los próximos días de cara a este histórico fenómeno astronómico. ¿Se imagina que su hijo de 10 años desaparezca en la explanada de la estación central y que no sepa de él por un buen tiempo? Bueno, es lo que vivió una ciudadana haitiana que inició una desesperada búsqueda a través de las redes sociales para poder encontrarlo. ¿Cómo termina la historia? Presta atención al informe de Verónica Moscoso. Ayúdame, por favor, con la mano del corazón, yo se lo pido que me ayude, por favor. Pues el desesperado llamado de Giselle ya lleva 20 horas buscando a su hijo Edson de 10 años. Ella fue a trabajar como asesora del hogar y para que el niño no quedara solo en casa, le pidió a su hermana, que es vendedora ambulante en el barrio Meix, que lo cuidara. Mi hermana me llamó ayer, era como las 5 de la tarde, que mi hijo se fue a hacer al baño y no regresaba. Con el alma en un hilo, Giselle se trasladó de su trabajo a Estación Central para buscarlo. No encontré nada, hablé con los guardias, llamaron por el radio, no encontré nada. Yo fui al carabinero, yo salía ya en el carabinero a la 1 de la mañana. Siguió buscando toda la noche, esperó que abrieran los locales para seguir preguntando por su hijo. La última vez que lo vieron fue a las 2 de la tarde del lunes. Y cuando viene aquí siempre regresa con mi hermana, así como llegaron.
Año que él se iba ahí adentro de ese van del restaurante. Y ayer estaba afuera jugando, dice que se fue al baño y no regresó. Y todavía no lo encontramos. Que ayer, él siempre viene, pero ayer no lo vieron en el baño, entonces me dijo que allá al baño por el call center, pero no sé dónde. Estábamos ahí y aquí hay cámara. Sí. Para que se vea en qué momento y para dónde agarró el niño. Hola. ¿Me puede hacer el favor de revisar la cámara para ver dónde si salió mi hijo? Porque ayer se perdió aquí. Los vendedores ambulantes que trabajan en el sector con la hermana de Giselle recuerdan que a esa hora llegó Carabineros y todos salieron arrancando. Yo estaba con nosotros en el lustrín y cuando llegó Carabineros salimos arrancando y ahí el niño se perdió. Salimos como que arrancando de los Carabineros y en ese momento no sabemos qué se hizo el niño. Estaba vestido así de polerón negro con rojo. Negro con rojo. Negro con rojo. Así mismo. ¿Qué edad tiene? Tiene 10 años. ¿Y no sabía nada de él? Nada. No sabemos nadie, no conocemos a nadie, no sabemos ningún sitio, entonces yo no sé dónde buscarlo más. ¿Y ustedes no han visto nada? No, estuvimos buscando por aquí, vimos un menor, pero era dominicano. Andaba con los padres. Hemos visto 3 niños que andan por acá, hemos ido a verlos, pero son dominicanos o colombianos. Lo que más le angustia es que Edson no sabe ir a su casa solo. Ellos viven en un campamento en la comuna de Maipú. Sabes que cogemos la micro roja para ir en la casa, pero no sabes qué número cogemos. Puede coger cualquier micro, puede ir en cualquier parte, entonces eso no lo sabemos. ¿Ya? ¿Y a qué hora se extravió su hijo? Eso como de la 1 a las 2. La hora avanza y han pasado casi 24 horas desde que se perdió. Giselle le muestra la foto a Carabineros y le suplica que por favor revisen las cámaras. He hecho algún empadronamiento en algunos centros hospitalarios, también realizamos algún empadronamiento acá en el lugar y también estamos haciendo en este momento un chequeo de las cámaras de seguridad acá en el lugar para ver si alguna persona lo pudo haber tomado o pudo haberlo trasladado a algún otro lugar. Estábamos esperando ir a revisar las cámaras cuando suena el teléfono y una mujer que ella no conoce le avisa a Giselle que su hijo está en su casa. O sea, ¿usted está con él ahora? ¿Manuel Rodríguez con qué? Manuel Rodríguez con Temuco. ¿En qué comuna? Estación Central. Manuel Rodríguez con Temuco, ¿dónde es? No sé lo que siento, me siento alegría, me siento que todo mi cuerpo, no sé, es como que me faltaba algo y lo encontré. Ahora lo voy a buscar, no sé. No sabe cómo ni por qué llegó a esa dirección. Yo se lo cuidé bien. Él llegó a las 5 de la tarde a mi casa. Es compañero de mi hijo más chiquitito. Ah, compañero de curso. Claro. Ya. Y me dijo que él... ¿Por qué me hace eso, mi amor? Abrázame. ¿Por qué tú haces eso? Una de las hijas de la dueña de casa vio el aviso en las redes sociales. Fue esta joven la que llamó a la madre. Vine a llamarla, a decirle dónde estaba y que estaba bien y que ya había. Llegó a las 5 de la tarde, no llegó directamente a mi casa, llegó a la esquina a sentarse. Y mi hijo salió y lo vio y le dijo, mamá, es mi amigo. Y él le dijo, uy, yo te andaba buscando a ti. Y después llegó y me dijo, mamá, mi amigo va a quedarse en la casa, me dijo a jugar play. Yo le dije, ¿le avisó a la mamá? Me dijo, sí. Está claro que no avisó y desató un gran operativo de búsqueda. Carabineros llevó al niño a constatar lesiones y puso los antecedentes a disposición del Tribunal de la Familia. Un final feliz para esta madre y su hijo. A ver, a tomarlo con calma las cifras. Hay una señal de optimismo en relación a la recuperación del empleo. Andrés Vial con nosotros nos pone en contexto esto. ¿Cómo está, Andrés? ¿Cómo te vas? 3 meses consecutivos que el empleo, la ocupación viene creciendo en nuestro país. Recordemos que en algún minuto, sobre todo en el mes de julio, 2,3 millones de empleos destruidos en 12 meses. Ahora la situación va mejorando. No quiere decir que ya esto se acabó, estamos muy lejos. Pero se ha recuperado una parte menor, pero parte importante y las señales son positivas. Vamos con las cifras entregadas hoy día por la Católica. Aquí no vamos a hablar de desempleo, Iván. Porque hablar de desempleo aquí hay que hablar de ocupación, la cantidad de chilenos que están trabajando. Ese es el número que hay que fijarse. Mira, en septiembre del año pasado habían
8,9 millones de personas trabajando en nuestro país. De la totalidad que está habilitada o de alguna manera en edad de trabajar, mira la caída de julio, el peor momento de la crisis. 2,3 millones de empleos que se pierden, de 8,9 a 6,6. Pero pasamos a la siguiente estación y ya la situación comienza a mejorar, de 6,6 a 7,4 millones. Un pequeño rebote. Es un rebote, pero es consistente en el tiempo. Llevamos 3 meses consecutivos de crecimiento en la ocupación. Por eso es importante. 722.000 empleos que se han creado en 3 meses, 417.000 para hombres, 305.000 para mujeres. Las mujeres siguen siendo muy castigadas, sobre todo por el tema del cuidado de menores, el cuidado de adultos mayores. Se sigue castigando al ingreso de la mujer al mercado laboral. En ese segmento donde esto ha sido bien claro, se retrocedió en el mercado laboral femenino una década. Sí, exactamente. Mira, para aquí poner en perspectiva un poco este crecimiento del empleo, pero también, ojo, queda mucho todavía por recuperar. En el caso de los hombres ya se recuperó el 30% del empleo perdido, solamente el 30%. En el caso de las mujeres ya se recuperó el 26% del empleo perdido. Hemos mejorado, nos estamos reactivando, pero todavía queda gran parte del camino. Y lo que decíamos, hay 1,6 millones menos de ocupados que hace un año. La cifra es positiva, pero todavía queda mucho por recuperar. Se están creando empleos. El informe es de Luis Soto. En esta cocina preparan la colación del día: pescado frito, pollo asado o cazuela. Cazuela de pollito. Pollo asado con papas fritas, son 2 pollos en la plancha con papas fritas. Margarita coordina todo. Hace algunos meses lo pasó mal. Sin trabajo y con 7 hijos, decidió apostarlo todo. Esto era mi comedor de mi casa y la transformé en cocinería. Esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo entrego. Y usted ve, mi cocina ahora ya no existe. Mis hijos, lamentablemente. Ahora su comedor está en el patio y el frontis se convirtió en un local de comida en Sacie con Echaurren, en el centro de Santiago. Fue la forma que encontró para reinventarse en medio de la pandemia. No tenía experiencia en administración, tampoco en el rubro gastronómico. Para mí ha sido una gran aventura, primera vez que lo hice, ya a mis 60 y tantos años. Estoy haciendo algo que nunca había hecho, pero había que hacer algo. Lo peor hubiera sido que lo hubiéramos quedado cruzado de brazos. Así como Margarita, 397.000 personas comenzaron un trabajo independiente o por cuenta propia desde julio, el mes más crítico para el empleo en Chile. Los primeros empleos que se destruyeron fueron los empleos independientes y lo más probable es que el crecimiento del empleo independiente tenga que ver con estrategias de sobrevivencia de las personas. A pesar de que ya se han recuperado cerca de 700.000 empleos, todavía hay un déficit de más de 1,5 millones. Si bien las cifras apuntan a una incipiente reactivación, todavía el escenario es incierto. Según un estudio publicado por la Universidad Católica, 1 de cada 5 chilenos no logró cubrir todos sus gastos o pagar sus cuentas. No puedes tener empleo si desgraciadamente la cantidad de gente que anda en la calle no es mucha y los que andan no tienen plata. Hay muchos que han visto reducción de su salario, otros han tenido que reinventarse y han lanzado pequeños emprendimientos para complementar los ingresos del trabajo formalmente que tienen. Claudia trabaja en este local de zapatos y carteras del barrio Italia. En el sector se perdieron varios puestos de trabajo de manera abrupta. Sin embargo, el proceso de reactivación no ha tenido la misma velocidad. Nosotros lo vemos aquí en el barrio, pero también es un proceso lento, no es de la noche a la mañana. Es como que se haya desplomado todo y ahora hay que volver a cimentar aquello que se derrumbó. No estamos en una crisis típica, cuando habíamos tenido previamente una crisis internacionales. Aquí no sabemos, ¿cierto?, cuánto esto se va a ir extendiendo. Los especialistas miran las cifras de recuperación con cautela. Todavía falta y mucho. Solo el 28% de los empleos perdidos por la pandemia se han recuperado.
Aprovechamos de recordarle que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Seguimos con Andrés Vial y hay novedades también en el mercado inmobiliario, pero específicamente en la construcción. Sí, recordemos que la construcción ha sido por lejos de los sectores más golpeados. Siempre se dice que la construcción es la primera en caer en cualquier crisis y la última en recuperarse, pero estamos viendo números bien importantes en cuanto a las obras que se han reiniciado y también las ventas del sector inmobiliario. Vamos con la gráfica para ir entrando un poquito en los números, Iván. 75% crecieron las ventas en el tercer trimestre respecto al segundo trimestre. Recordemos que entre abril y el mes de julio fue por lejos la época en que más se vio golpeada nuestra economía. Es muy baja. Exactamente, sí, pero igual es un crecimiento de 75%. En septiembre se vendieron en unidades 2.910 viviendas vendidas. Ojo con esto, el mejor mes desde el 2015. Hace 5 años que no se veía un número como este. Y esto es lo más decidor en cuanto a lo que veíamos antes en la reactivación del empleo. El 88% de los proyectos paralizados fueron reactivados en el mes de octubre, esto a raíz de las medidas sanitarias. ¿Este será un veranito de San Juan? No sé, por el tema de la construcción. No sabemos, todo depende de cómo vaya evolucionando el tema sanitario. Pero la construcción está viviendo un segundo aire en medio de una crisis económica. Lo vemos en la nota de Ignacio Tenas. Se reactiva el mercado inmobiliario y las ventas comienzan a repuntar. Cada vez son más los chilenos que están invirtiendo. No debiera reactivarse todo y ojalá se pase todo esto y todo el mundo pueda comprar. Viendo qué puedo comprar. Y se ve bastante. Eso sí que los precios no están tan baratos. Desconfinamiento y retiro de fondos que llevaron a que en el tercer trimestre de este año las ventas crecieran un 75% en comparación con el anterior, teniendo como mes estrella septiembre, en donde se vendieron 2.910 viviendas, un noveno mes exitoso que no se veía desde el año 2015. Este crecimiento, si bien ha abarcado todos los segmentos del mercado, ha estado más centrado en el caso de departamento en las comunas de Ñuñoa, La Florida, Santiago Centro y La Cisterna. Mientras que en el caso de casa ha sido el sector norte de la capital. Mejores cifras que ilusionan al sector. Sin embargo, para muchos comprar no es fácil. Pese a que los bancos han mantenido sus tasas de interés en promedio en un 2,5%, las exigencias de las instituciones financieras limitan a posibles compradores. Así lo asegura Rocío, que ha estado cotizando junto a su pareja. Es imposible comprarse un departamento acá, porque los bancos no te financian el 10%, te piden el 20%. Que eso eleva harto para poder tener un pie. Pues en el fondo hay que endeudarse con el crédito de consumo y el crédito hipotecario al tiro, para poder juntar la plata. Que la incertidumbre económica e inestabilidad laboral juegan un rol fundamental al momento de prestar dinero. Es por eso que los expertos aseguran que se contraponen dos realidades. Por una parte tenemos tasas de interés de crédito hipotecarios que han ido bajando, que parecería que estimulan la demanda, pero por otro lado las condiciones de crédito van a ser cuidadosamente miradas por los bancos para no tener demasiado incumplimiento en sus carteras en el futuro. Exigencias que podrían disminuir con una mayor estabilidad laboral de las personas y mayor liquidez. Esto último se vio con el retiro del 10%, pero ¿podría tener un impacto en el mercado inmobiliario un segundo retiro de fondos? En los bancos puede ser que esta reducción de niveles de deuda de la gente tengan un efecto positivo en los bancos porque disminuye evidentemente los requerimientos para prestar de nuevo a esas personas que ahora tienen un mejor score crediticio, una mejor mirada crediticia. Ventas de viviendas que reactivan e ilusionan al sector, que comienza a recuperar puestos de trabajo tras varios meses en donde la construcción de proyectos estuvo paralizada. Hemos visto cómo lentamente nuestra economía comienza a tomar mejor color, lo vimos en el empleo, lo vemos en la construcción recién en la nota de Ignacio Tenas, lo vemos también en el consumo de combustible, tanto de empresas como de ciudadanos comunes y corrientes, el automóvil. Aquí hay varios factores, las medidas de confinamiento, pero también la reactivación económica. Vamos con la última gráfica. Esto es una buena señal, Iván, de lo que está pasando en la economía. En el mes de julio, insistimos, el peor mes en cuanto a números de la economía, el consumo de combustible en nuestro país era un 40% más bajo respecto al año pasado. Ya en los meses de septiembre y octubre, una caída de 17% respecto al año pasado. Factor cuarentena fundamental. Fundamental, muy importante. Parados, vehículos parados. Empresas paradas detenidas. Y ya vemos en lo que llevamos de noviembre, un 12% de caída respecto al año pasado, lentamente. Esto es una señal de que la economía lentamente comienza a echar a andar. Podríamos decir, literalmente con el tema del combustible comienza a avanzar. Más carbón para la chimenea. Una pequeña cuota de optimismo. Ojalá. Andrés, muchas gracias. Que se mantenga, nos vemos. Que esté muy bien. Vamos con otras informaciones. Fíjese que a plena luz del día,
Un delincuente baleó a otro hombre en la cabeza. Esto ocurrió en San Pedro de la Paz, en la región del Biobío. Vecinos, incluso niños, fueron testigos de este violento ataque. El agresor se mantiene prófugo. El registro parte con lo que parece ser un accidente vehicular. Es un automovilista que transitaba por calle Pablo Neruda en San Pedro de la Paz el que graba toda la acción. Aparecen dos sujetos armados, uno de ellos con un estoque, el otro con un arma de fuego. Es él quien amenaza al ocupante que desciende del auto gris. Está decidido a dispararle. Tras casi 30 segundos de terror, finalmente lo hace. Hay niños observando, no son los únicos testigos de este brutal ataque. Si estaban desviando el tránsito, pasábamos por ahí, los otros tuvieron que desviar el tránsito porque llegó la PDI. De hecho, varios conductores se encontraron de frente con el ataque. Todo ocurrió en el sector Michaigo, en San Pedro de la Paz, a plena luz del día, en una avenida por la que transita casi toda la locomoción colectiva que conecta al sector. Yo llevo como 45 años, no menos, 38 llevo viviendo acá en Michaihue. Esa parte es la Estrella con intersección de Michaihue 3 de los bloques y hace muchos años que cosas así suceden. En San Pedro de la Paz, supongamos, hay demasiada maldad, de delincuencia, y eso ya se le está pasando de las manos. Pese a la violencia, este ataque a corta distancia con una escopeta no le costó la vida a la víctima. Pocos segundos después intenta reincorporarse, vecinos acuden en su ayuda. El agresor, que permaneció varios minutos en el lugar, posteriormente escapó. Cuya víctima corresponde a una persona de sexo masculino de 35 años de edad con antecedentes policiales. En este momento, la Brigada de Homicidios y la Autoridad Críminal Regional se encuentran realizando la experiencia respectiva. Un violento ataque que deja en evidencia el poder de fuego con el que cuentan algunos delincuentes en una comuna en donde las autoridades, junto a las policías, trabajan actualmente para combatir la ocurrencia de delitos. De un tiempo a esta parte nosotros reducimos en los últimos 4 años en un 30% la comisión de delitos, y el delito siempre va asociado a un arma que se porta. Se está haciendo un control selectivo por parte de la OS7 y OS9 para poder llegar a estas presuntas bandas que podrían estar operando, para poder también un trabajo que está de la mano con Fiscalía. Por ahora la víctima está internada en el Hospital Regional de Concepción fuera de riesgo vital. Las causas del ataque se investigan. El agresor aún se mantiene prófugo. Con éxito culminó el histórico primer viaje de la nave espacial privada que transporta astronautas de la NASA. Esta madrugada se acopló a la Estación Espacial Internacional, iniciando una nueva era. El próximo paso, volver a la Luna. Los abrazos marcan el éxito de un viaje que mantuvo en vilo al mundo espacial. Pasaron 27 horas entre el despegue del domingo en Cabo Cañaveral y el arribo de esta madrugada a la Estación Espacial Internacional. Resilience SpaceX. Docking sequence is complete. Welcome to the ISS, Resilience. It's been an incredible journey, and it's really amazing that this is marking the start of operational crew rotation missions to the International Space Station from the Florida coast, and so it was an amazing ride. I can't tell you how excited we were when that rocket lifted off the pad. Dragon es la primera nave privada fabricada por la empresa de Elon Musk que llega al espacio. Todo salió perfecto y se acopló sin problemas a esta estructura que es similar a una cancha de fútbol. Mide 109 metros de largo y 88 de ancho. Todo a 400 kilómetros del planeta Tierra. And this mission represents the initiation of a Dragon in orbit continuously, knocking on wood, and certainly is really the beginning of a new era in human spaceflight. This is a great day for the United States of America and a great day for Japan, and we look forward to many more years of a great partnership, not just in low Earth orbit, but all the way to the moon. So we're just really excited with how well it went today. Hasta ahora, la NASA dependía de naves rusas para enviar astronautas al espacio. Ahora tiene mayor autonomía para ir o venir cuando quiera.
We are humbled and we are excited to be a part of this great expedition. And so we are looking forward to the next 6 months and can't wait to get started. 3 astronautas estadounidenses y un japonés pasaron a la historia en este viaje que marca el inicio de un convenio entre la NASA y la empresa SpaceX, la que ya contempla otros 7 viajes en los próximos 15 meses. I just want to tell you how proud we are of you. We're expecting a lot from you, a lot of good work up there. Not only are we proud in this nation of you, but our international partners are extremely proud of you. Ir a la Luna es el próximo desafío de los privados que fabricaron esta nave. La NASA ya les dio el visto bueno y todo indica que con este viaje estamos a solo un paso del turismo espacial. De regreso a las noticias, le contamos que una mujer de la comuna de Longaví murió mientras viajaba por la Ruta 5 Sur en un camión. En este trayecto, la víctima, que iba de copiloto, recibió el impacto de una piedra que entró por el parabrisas. El agujero grafica el tamaño del proyectil y la velocidad del impacto, un forado en el parabrisas de este camión 3/4 que trajo consecuencias lamentables para una familia. Una piedra que ingresó por el vidrio y golpeó de lleno la cabeza de una mujer que iba de copiloto. Desafortunada, mala suerte, porque es trágico, es terrible, nos golpea a todos como amigos, como familia que somos del sector de la mina, de allá somos todos. La víctima de 38 años junto a su pareja iban de regreso a San Clemente cuando en la Ruta 5 Sur, a la altura de Longaví, ocurrió lo inesperado. Tras el fuerte golpe, la mujer falleció al instante. Por causas que aún se investigan, habría saltado una piedra hacia el parabrisas del vehículo, traspasando, quebrando el parabrisas propiamente tal y golpeando, ¿cierto?, a esta mujer que iba sentada de acompañante dentro del vehículo. El conductor del camión logró evitar un accidente mayor pese a la velocidad en la que se movía el vehículo en ese momento. Incluso logró estacionarse en la berma para recién ahí conocer la gravedad de la pedrada. Y él se lo explica, no tuvo tiempo a reaccionar, no tuvo tiempo a tomar una medida, no sabe de dónde vino porque fue una roca y que golpeó el parabrisas, y también dice que no pasó cerca de una pasarela para atribuirlo a terceras personas. La concesionaria Ruta del Maule comunicó que se puso a disposición de la policía, mientras en el lugar se hicieron peritajes por parte de carabineros para determinar la exactitud de lo ocurrido, aunque todo apunta que fue algo fortuito. El informe preliminar de la CIAT señala que la piedra que ingresó al vehículo no habría sido lanzada por terceros y que lo más probable es que haya caído de un móvil que antecedía al vehículo o haya estado en la Ruta 5 Sur, siendo eyectada hacia atrás por otro móvil. Es la teoría que cobra más fuerza en esta inesperada muerte, una mujer joven, madre de 2 hijos, que iba a reencontrarse con ellos, pero que nunca pudo llegar a destino. Estamos de regreso para contarle esta historia que es muy triste. Su padre falleció hace 15 días en Argentina, pero aún no logran repatriar sus restos. Es el drama que está viviendo una familia chilena que no tiene conocidos al otro lado de la cordillera y que por ahora no pueden viajar producto de la pandemia. Claman por ayuda para dar por cerrado este doloroso proceso. Ese mi chiquilla, está aprendiendo. Vivió gran parte de su vida en Argentina. Los últimos 34 años, José Antonio Neira los pasó en la ciudad de Neuquén. Pero tras la pandemia, el deseo de volver a su natal Concepción se había vuelto más recurrente. La ilusión que tenía él, que siempre conversábamos por teléfono, era que las fronteras se abrieran para poder venir a pasar tiempo acá. Él quería, no sé, ir a Lenga a comerse un mariscal y cosas como esas que conversábamos siempre. Un deseo que no alcanzó a cumplir. El 1 de noviembre su padre falleció en Argentina, según lo que se les comunicó, por una falla multisistémica. Hoy sus cenizas están abandonadas en el país vecino. No pueden viajar a buscar sus restos. Lo que queremos hacer es que el consulado argentino tome conciencia de esto y nos abra las puertas para ir a buscar los restos de mi papá y volver. Como te digo, no es un viaje de turismo ni nada de eso. José viajó desde Costa Rica, donde vive, para apoyar los trámites. El resto de la familia está en Chile. Buscan apurar un proceso que se sigue dilatando. Lo último que hemos hecho como familia es yo hoy día poder contactarme con Relaciones Exteriores. Ellos se pueden hacer cargo de la repatriación de mi padre, pero obviamente se demoraría.
Sabemos que nosotros lo podríamos hacer en menos de 7 días. Ya han perdido 2 semanas y el tiempo juega en contra. José no quiere regresar a Costa Rica sin haberse despedido de su padre. Viajé para acá solamente para hacer esto y, digamos, tampoco dispongo de todo el tiempo del mundo ni de los recursos económicos como para poder quedarme acá 3 o 6 meses. No queremos estar esperando hasta enero poder traer la ceniza de mi papá, ya que esto es constantemente una agonía, un desgaste físico y emocional para cada uno de nosotros. El problema tiene su origen en el cierre de los pasos fronterizos de ambos países, producto de la pandemia, pero aunque Chile abra las suyas, dependen de la decisión al otro lado de la cordillera. Nosotros ya nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores para conocer la situación y poder, desde nuestro país, desde Chile, poder prestar toda la ayuda necesaria para que sea lo más expedito posible. Por ahora no hay respuesta de parte del consulado argentino en la capital del Biobío. La familia de José Antonio solo espera una solución pronto para cerrar esta etapa y este doloroso proceso. A tu mamá le falta un jugador. No, ya lo tengo. Sí, a varios le falta un jugador. Argentina inició un nuevo debate en el Congreso sobre la legalización del aborto en el país. El presidente Alberto Fernández envió 2 nuevos proyectos al Parlamento para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo y extender la ayuda integral a las mujeres con hijos durante los primeros años de vida. El mandatario señaló que esta propuesta cumple con el compromiso que hizo cuando asumió la presidencia. La llegada de la pandemia congeló durante meses el envío de los proyectos, por lo que las organizaciones feministas y de derechos humanos intensificaron sus reclamos en las últimas jornadas. Esta es la segunda instancia en que las mujeres argentinas buscan legalizar el aborto, después del rechazo de los senadores del primer proyecto el año 2018, el cual fue presentado por el expresidente Mauricio Macri. Mi convicción, que siempre he expresado públicamente, es que el Estado acompaña a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad. Pero también estoy convencido que es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo. La criminalización del aborto de nada ha servido. Solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes. ...24horas.cl. Atención, porque este martes comenzó el segundo llamado para el subsidio DS1 clase media para la compra o construcción de una vivienda. Los requisitos, los montos y el formulario para postular usted lo puede encontrar en nuestro portal 24horas.cl. Está toda la información necesaria para este importante trámite. Bien, pues antes de despedirnos les tenemos una invitación muy especial. Esta noche en La Cacería llega a su fin con un impactante último capítulo. No se pierda a continuación, en minutos, el final de La Jauría. Por estar junto a nosotros, muchas gracias. Buenas noches.